Mamá dice que a mi padrastro no le agrado y me obliga a dejar la casa. Me voy, pero no con las manos vacías. Soy solo un chico normal de 17 años, ¿verdad? Pues prepárense, porque la vida toma un giro inesperado justo después de graduarme de la escuela secundaria. Estoy orgulloso de anunciar que he sido un estudiante de puros dieces desde siempre. Manténganse en sus asientos, porque aquí viene la verdadera sorpresa. Desde hace casi 2 años he estado viviendo bajo el mismo techo que mi mamá soltera de 37 años. Ah, y no mencioné que es la chef principal en el mejor restaurante italiano de nuestra ciudad. Increíble, ¿verdad? Cuando tenía solo 10 años, mis padres se separaron y tomaron caminos diferentes. Antes compartían la custodia de mí, pero luego mi papá fue diagnosticado con cáncer cerebral. Él solía manejar el negocio de camiones de su familia, pero tuvo que dejarlo todo cuando enfermó. Antes cambiaba de casa cada semana, pero ahora estoy atrapado viviendo con mi mamá todo el tiempo debido a la terrible condición de mi papá. A pesar de visitarlo con frecuencia, no podía evitar sentir un deseo constante de volver a vivir con él. La verdad es que siempre esta taropa he estado mucho más apegado a mi papá que a mi mamá, quien siempre ha sido extremadamente estricta, lo que hacía imposible que conectáramos. Nuestra relación siempre estuvo llena de conflictos, primero entre mi mamá y mi papá, y después de su divorcio, el conflicto se trasladó a mí. Ella también tenía sus buenos momentos, por lo que no me importaba quedarme con ella, y después del diagnóstico de mi papá, no tuve más opción que quedarme con ella, así que hice las paces con eso. Mi madre y yo, en el pasado reciente, no hemos estado en buenos términos, principalmente por su relación con su nuevo esposo y cómo me trata. Mi madre se casó por segunda vez hace solo 8 meses con Mark, un hombre de 32 años. Llevaba saliendo con Mark poco más de 1 año, y yo solo me enteré cuando él le propuso matrimonio, porque había mantenido su relación en secreto. La diferencia de edad significativa entre los dos, y el hecho de que mi papá acababa de ser diagnosticado en ese momento, tampoco ayudó. Así que ella simplemente lo mantuvo en secreto. Fue solo después de que él le propuso matrimonio que reveló su relación. Me vi obligado a aceptarlo a pesar de mi profundo disgusto y desconfianza hacia Mark. Siempre me pareció falso e insincero, incluso cuando pretendía ser amable. Algo no cuadraba con él, si me entiendes. Por supuesto, no podía decírselo a mi madre, porque entonces ella pensaría que estaba tratando de desalentarla de casarse a propósito o alguna otra ridiculez. Soporté a Mark, pero no permití que fuera mi amigo, y me di cuenta de que tenía razón sobre él solo 3 meses después de la boda. Se mudó con nosotros después de la boda, y como era entrenador de fútbol americano en la escuela secundaria, solía llegar a casa mucho antes que mi madre. Pasábamos mucho tiempo en casa solos antes de que mi madre llegara, y sorprendentemente, nunca intentó hablarme cuando estábamos solos. Pero tan pronto como mi madre llegaba a casa, él se ponía encantador y trataba de actuar como si fuéramos mejores amigos. Cualquiera en su sano juicio podría ver a través de su pequeño acto, y para mi horror, me di cuenta de que no estaba solo. Decidí ir a la cocina a tomar algo, cuando de repente escuché un sonido espeluznante proveniente del cuarto de mi madre. Me recorrieron escalofríos al saber que solo mi familia conocía la caja fuerte oculta que guardaba debajo de su cama, la cual cuidaba con su vida. Siempre mantenía las llaves de repuesto cerca, pero nunca se las había dado a Mark, así que me di cuenta de que debía haber robado el juego de llaves de mi mamá. La caja fuerte contenía todas las joyas de la boda de mi madre desde cuando se casó con mi papá, y muchas otras joyas realmente caras. También guardaba algunos fajos de dinero en efectivo en la caja fuerte para emergencias. No confiaba en las cajas de seguridad de los bancos y prefería mantener estos objetos de valor cerca de ella porque sentía que era considerablemente más seguro. Era todo un tema. Vi a Mark sacar un fajo entero de dinero y metérselo en el bolsillo. Estaba tan sorprendido que ni siquiera pude moverme y me quedé en mi lugar. Así que cuando Mark se dio la vuelta, me vio parado justo afuera del dormitorio. Parecía irritado por un segundo y luego me dio una gran sonrisa. Caminó hacia mí y luego puso su brazo alrededor de mis hombros mientras me llevaba al sofá de la sala. Allí afirmó que mi madre le había pedido urgentemente que sacara una gran cantidad de dinero para una situación de emergencia y que estaba en camino para entregarlo.
Insistió en que esto era completamente normal y que no era necesario que lo discutiera con mi madre. Decidido, planeé confrontar a Sierra a mi madre al respecto tan pronto como llegara a casa ese día. Pero tan pronto como comencé la conversación, me dijo que no quería escucharlo. Simplemente la senté en privado y le dije que tenía algo de lo que hablar con respecto a Mark. Y tan pronto como lo mencioné, me interrumpió de inmediato. Me dijo que había visto venir esto y sabía que ibas a suceder en algún momento. Mi mamá pensó que iba a decirle lo mismo de siempre, que Mark no era el hombre adecuado para ella, y por alguna razón creía que iba a pedirle que arreglara las cosas entre ella y mi papá. No sé por qué asumió eso, porque nunca le hice pensar que creía que ella y mi papá eran buenos juntos ni nada de eso. Estuve tan aliviado cuando finalmente se separaron, porque era mucho mejor que ellos siguieran juntos y me torturaran con sus peleas constantes cada día. Intenté hablar con ella al respecto, pero se volvió loca y me amenazó con castigarme si me atrevía antes a decir una sola mala palabra sobre Mark. Eso me enfureció. Así que decidí que ella podía sufrir por lo que me importaba, ya que claramente estaba demasiado cautivada por la apariencia superficial de Mark para notar lo perdedor que era. Si ella quería creer una mentira y seguir engañada, no iba a detenerla, especialmente después de haberme insultado de esa manera. No mencioné el incidente con Mark después de eso, y esperé a que mi madre se diera cuenta por sí misma, lo cual, lamentablemente, nunca sucedió. Pasaron los meses así, y me volví cada vez más distante de mi madre, porque estaba obsesionada con su esposo, y era simplemente asqueroso, especialmente porque era Mark de todas las personas. Entonces, hace aproximadamente una semana, mi madre decidió sentarme y hablarme sobre algo muy importante. Era el fin de semana, y Mark estaba fuera con sus amigos, así que solo estábamos mi madre y yo. Mi primer pensamiento fue que había malas noticias sobre mi papá, pero me dijo que no era eso, y comenzó a dar rodeos sobre cosas irrelevantes. No sabía a qué quería llegar, así que después de un tiempo me harté y le dije que fuera al grano de una vez. De repente, exclamó que quería que me fuera de la casa de inmediato, porque Mark, su esposo, le había dicho que se sentía incómodo conmigo y que lo hacía sentir inseguro y no deseado. Sabía que a mi madre realmente le gustaba Mark, pero nunca esperé esto. No tenía sentido que me echara solo porque su esposo inseguro se sintiera incómodo por nada. Sabía que Mark tenía miedo de que le contaras a mi madre sobre el incidente de la caja fuerte, y también temía, en general, que algún día obligaría a mi madre a quitarse las gafas de color rosa y verlo por lo que realmente era. Pero no tenía ninguna razón para preocuparse, porque después de la forma en que mi madre me había hablado cuando intenté decirle la verdad, se aseguró de que no le dijera nada en absoluto después de ese punto. En cualquier caso, estaba tan harto de mi mamá que ni siquiera me molesté en discutir con ella y simplemente dije, «De acuerdo». Luego me levanté y comencé a empacar. Mi cabeza latía de ira mientras empacaba y, honestamente, quería esperar a que Mark llegara a casa para poder golpearlo en la cara. Pero luego encontré las llaves de repuesto de mi madre para la caja fuerte y tuve una mejor idea. Me escabullí en la habitación de mi madre mientras ella veía la televisión en la sala de estar. Agarré su bolso, saqué las llaves y luego me las llevé. También dejé una nota en su bolso diciendo que si quería saber dónde estaban sus llaves originales, podrías hablar con Mark al respecto para asegurarse de que él no se saliera con la suya. Empaqué mis cosas, incluyendo ropa, libros y otras cosas que necesitaba. Cuando me despedí de mi madre en la sala de estar, se sorprendió. No pensó que me iría ese día y había estado sentada allí viendo televisión en lugar de ayudarme. A pesar del shock inicial, lo superó muy rápido y me abrazó para despedirse. No había ni una sola lágrima en sus ojos y tampoco parecía estar triste por la situación. Era dolorosamente evidente que nada de esto le parecía problemático en absoluto. Dejé la casa y abordé el autobús que me llevó a la casa de mi papá, que estaba bastante lejos del lugar de mi madre. Estaba a unas 2000 millas de distancia en los suburbios, lo cual es parte de la razón por la que solía vivir con mi mamá.
Mi papá seguía en tratamiento y tenía que estar entrando y saliendo del hospital con frecuencia. Vivía con su hermano, quien lo cuidaba, y cada vez que lo visitaba, lo cual era casi todas las semanas, trataba de mantener la conversación ligera y positiva para que no se preocupara demasiado por mí. Lo extrañaba, pero también me preocupaba mucho por él y por su esposa, así que nunca le había dicho nada sobre Mark o mi madre. Cada vez que me preguntaba cómo estaba en casa y cómo me trataban mi madre y su nuevo esposo, le mentía y le decía que todo estaba bien. Pero ahora no tenía más remedio que revelarle la horrible verdad, y lo hice sin dudarlo, porque era crucial que estuviera al tanto de ello. Le conté cada detalle, incluyendo los eventos de ese fatídico día. Mi papá se enfureció tanto que sus orejas se pusieron rojas, algo que nunca había visto antes. Estaba un poco preocupado de que se descontrolara, y eso no sería bueno para su salud, pero logró contenerse. Para calmarlo, también le conté cómo tomé las llaves y la nota que dejé, lo que aseguraría que mi madre se enterara de la salida de Mark. Eso pareció hacerlo sentir un poco mejor, y me dijo que había sido inteligente al hacer eso. Mi papá y mi tío me dijeron que no me preocupara por nada, y que estaban perfectamente bien con cuidarme. La única razón por la que habían aceptado que me mudara a tiempo completo con mi mamá era porque pensaban que sería más fácil y conveniente para mí. Pero si ese no era el caso, estarían felices de tenerme de vuelta. También estaba mucho más feliz con mi papá y mi tío, así que realmente no me importaba que mi madre me hubiera echado. El primer día no supe nada de mi madre ni mi papá tampoco, pero al día siguiente mi madre me envió un video de Mark llorando y disculpándose conmigo por lo que había sucedido. Estaba suplicando que volviera porque se había dado cuenta de que había cometido un error al robarle a la mujer que había puesto su corazón y alma en la relación. Mi madre me envió un mensaje de texto diciendo que este video se suponía que era una prueba de que Mark se sentía culpable por lo que había hecho y por obligarla a echarme. Mi plan había funcionado y cuando notó las llaves faltantes y la nota, confrontó a Mark al respecto, y él no tuvo más remedio que decir la verdad. Disfruté viendo llorar a Mark, pero luego mi mamá me envió un mensaje de texto diciendo que solo lo perdonaría si yo volvía. Pasó de ser algo disfrutable a ser francamente frustrante. Ella debería haber comprendido que preferiría soportar el infierno antes que regresar a ese lugar donde constantemente me ignoraban. O era invisible o me trataban como una carga, y ninguna de esas dos opciones parecía algo que alguien quisiera elegir. Y para que mi madre incluso dejara la decisión en mis manos, era ridículo porque debería haber sido su elección terminar ese matrimonio y disculparse conmigo por lo que hizo. Si Mark era el malo aquí, ella también lo era. Y probablemente incluso peor que Mark, porque al menos él no estaba relacionado conmigo. Ella, siendo mi mamá, me había echado por otro hombre y eso era imperdonable. No solo Mark debería haberse disculpado, sino que ella también debería haber lamentado lo que me hizo pasar. En cambio, estaba tratando esto como una especie de juego enfermo. No entendía por qué dejó el destino de su matrimonio en mis manos, pero ya que lo dejó en mis manos, elegí decir que no iba a regresar y que tenía que dejar a Mark. En respuesta a eso, me envió otro video de un Mark mucho más tranquilo, pero aún molesto, diciendo que entendía de dónde venía, pero que amaba a mi mamá y solo necesitaba una última oportunidad para demostrárnoslo. Sonaba como si estuviera al borde de las lágrimas y estaba a punto de suplicarme de rodillas en cualquier momento, y eso me hizo sentir mal, pero aún no estaba convencido, así que dije que mi decisión era definitiva. Ante eso, finalmente mi madre respondió diciendo que estaba siendo demasiado duro con ambos. Dos supuestamente adultos maduros están suplicando desesperadamente por mi perdón, llegando al punto de poner en peligro su propia felicidad en el matrimonio solo para complacerme. Y, sin embargo, yo desconsideradamente ignoro sus esfuerzos y, en cambio, me esfuerzo por distanciarme aún más. No pude responder a su mensaje, optando por ignorarlo por completo. Sorprendentemente, ha estado bombardeándome persistentemente con mensajes durante los últimos 6 días, intentando desesperadamente recuperarme. Y cada día hay un mensaje de video de ella y Mark donde se disculpan conmigo por tratarme mal.
Me ha dicho repetidamente en los videos que, a menos que acepte regresar, solicitará el divorcio para demostrarme que habla en serio. Ayer incluso me dijo que había estado hablando con un abogado, y me envió mensajes de texto para demostrar que era cierto. Mark también se veía molesto en el video que enviaron, y me rogó que lo perdonara porque no podía permitirse perder a Puesconcarafar a una mujer como mi madre. Sé que estoy destruyendo su matrimonio, pero, para ser honesto, siento que lo que mi madre está haciendo es realmente enfermizo, y no puedo dignificarlo con una respuesta de ningún tipo. No solo está torturando a su propio esposo, sino que también me está sometiendo a algo muy innecesario, porque no creo que yo sea quien deba tomar la decisión sobre qué hacer en una situación como esta. Ella no debería estar poniendo la responsabilidad de decidir sobre su matrimonio en mis hombros en primer lugar, porque eso me hace parecer como si la razón por la cual su matrimonio tuvo que terminar fuera porque su hija no estaba contenta con su matrimonio. Todos saben que eso no es verdad. No quiero sentirme mal, pero me está acorralando para que no pueda escapar. Pero, en serio, Mark es una persona terrible y es una locura que se esté dejando tratar de esta manera solo porque mi madre es más rica que él. Es deshumanizante y no puedo creer que se esté dejando hacer esto. No le he contado a mi papá sobre esto porque no quiero que se preocupe por mí y sé que si se lo cuento, definitivamente intervendrá. Y eso será otro enfrentamiento dramático que no quiero que él tenga que enfrentar. Me siento terrible, pero no sé qué hacer aquí. Soy un idiota por negarme a decidir si mi madre debería divorciarse de su esposo fracasado. Actualización 1. Hola a todos. Leí los comentarios en mi publicación original, y el consenso general fue que debería contarle a mi papá sobre lo que estaba pasando en lugar de tratar de lidiar con todos mis problemas yo solo. Supongo que es cierto, porque tiendo a tomar todo sobre mí mismo en lugar de hablar y pedir ayuda cuando la necesito. Me siento mal al contarle a mi papá porque pienso que podría ser molesto para él, ya que tiene mucho en su plato ya. Quiero decir, es un paciente de cáncer, así que no es fácil para mí ir a él con mis problemas como solía hacerlo antes de su diagnóstico. Creo que si hubiera intentado hablar con él, tal vez no habría tenido que pasar por tanto, porque no lo habría permitido en absoluto. Como esta vez, finalmente le conté a mi papá todo sobre mi madre y sus técnicas enfermas, y él la llamó y la puso en su lugar. Ella trató de decirle a mi papá que esto no era asunto suyo, pero él no lo aceptó, y le dijo que presentaría una demanda por la custodia completa, y que se aseguraría de que ella nunca más pudiera verme después de esto. Ella fingió protestar, pero en el fondo, mi papá y yo nos dimos cuenta de que era completamente indiferente hacia mí. Su principal preocupación era cómo sería percibida por los demás cuando descubrieran que perdió la custodia de su único hijo porque priorizó a su esposo sobre su propia sangre. Es por eso que luchó implacablemente contra mi papá por mí, no por amor, sino por su reputación egoísta. Si me amaba habría sido una mejor madre, y eso era algo que nunca había intentado ser. Ahora era simplemente demasiado tarde. Después de la llamada telefónica con mi mamá, mi papá me explicó las mismas cosas que la gente en los comentarios me había dicho, que yo era su hija y que no necesitaba pensarlo 2 veces antes de acudir a él con un problema, porque como padre nunca podría pensar en mí como una carga. Mi bienestar era su responsabilidad y su cáncer no iba a impedirle darme la mejor vida y resolver mis problemas siempre que necesitara intervenir y que yo necesitaba recordar eso. No voy a mentir, me emocioné en ese momento porque simplemente me recordó que, aunque él era mucho más débil de lo que recordaba, seguía siendo mi papá fuerte en el fondo. Me derrumbé por completo cuando me di cuenta de que en realidad me sentía seguro y amado de nuevo después de mucho tiempo. Todo gracias a mi mamá y Mark. Había olvidado por completo lo que se sentía sentirme así. Pero luego mi papá me recordó que, pase lo que pase, siempre me protegería, incluso si eso significaba enfrentar las peores enfermedades del mundo. Suena ridículamente sentimental, pero estoy genuinamente emocionado de que sea mi realidad. Actualización 2. Mi papá ha presentado una demanda por la custodia total de mí, y mi mamá no va a obtener ningún derecho de visita tampoco. Realmente no importa.
ya que estoy a solo un año de ser legalmente adulto de todos modos. Pero mi papá dijo que simplemente no confía en mi madre más, porque claramente ha sido influenciada por la presencia de Mark en su vida. Recientemente, me envió un mensaje de texto para decirme que la había decepcionado al involucrar a mi papá en esto, a pesar de que sabía que estaba enfermo, y me llamó egoísta y manipulador. También añadió que estaba realmente feliz de no haber divorciado a Mark por lo que dije. Fui acusado de intentar crear una brecha entre ellos porque soy ese tipo de persona mezquina, pero fallé y ella y Mark ahora son más fuertes que nunca. Estaría encantada de renunciar a mi custodia porque no merezco ser su hija de todos modos. Hubo un par de otras cosas realmente desagradables que dijo, pero no me importa. Ella puede decir lo que quiera, pero no cambiará el hecho de que ella fue quien falló como madre. Solo está enloqueciendo porque sabe que mis abuelos están a punto de desheredarla por completo. Pero ni siquiera le importa eso. Está completamente obsesionada con Mark. Estoy sin palabras. He tenido mi parte de desacuerdos con mi mamá a lo largo de los años, pero esto es simplemente una locura, en mi opinión. Está más allá de la redención. Al menos mis abuelos han intentado hacerle entrar en razón a su hija, pero ni siquiera eso está funcionando. Y si sus propios padres no pueden hacerla entrar en razón, entonces definitivamente no vamos a poder lograrlo nosotros. Mi papá Basen ha sido lo suficientemente amable como para permitir que sus padres aún me vean, porque nunca han hecho nada malo. Solo desearía que ella hubiera podido seguir su ejemplo y aprender a tener una buena relación con su ex, incluso después del divorcio. Porque incluso mi abuelo quiere divorciarse, y a pesar de eso, han hecho todo lo posible para criar a mi mamá, para que sea una mujer fuerte y exitosa. Ahora ella tiene casi 40 años, así que no pueden ser responsables de lo que hace ahora. Desafortunadamente, mi madre falló en todos los frentes, como esposa, como madre e incluso como hija. Actualización 3. Hola a todos. Hoy fue de un día realmente alucinante. Mi mamá cortó oficialmente todos los lazos conmigo y ahora estoy totalmente libre de ella. Fui con mi papá Post a presenciar este momento loco y adivinen qué. Me encontré con ella de nuevo. Tal vez por última vez. Es como si ya no existiera para ella. Estoy tan sorprendido y confundido que ni siquiera sé qué sentir. Estoy triste, pero también aliviado, supongo. No lo sé. Tengo sentimientos encontrados sobre todo esto. Mark no estaba allí, lo cual no fue una gran sorpresa, porque ese ladrón probablemente no tenía el valor de enfrentarse a mí después de lo que sucedió. Fue solo el comportamiento de mi madre lo que realmente me dolió de todos modos. Él puede irse al infierno porque es muy insignificante en mi vida. Mi papá y mi tío me invitaron a cenar hoy, tratando de animarme, y funcionó un poco, pero adivinen qué. Hace solo 2 días descubrimos que mi papá en realidad está mejorando. ¿Pueden creerlo? Puede que realmente supere el cáncer. Por favor, recen por él, porque no puedo soportar la idea de perder a mi único padre, a quien amo tanto. Simplemente no puedo. Mi tío es genial, pero no es mi papá y nadie será nunca como él. No sé cuánto tiempo tengo con él, pero solo espero que el tiempo que tengamos juntos sea solo de buenos momentos y nada más. De todas maneras, espero que nos mantengan en sus oraciones y gracias a todos los que respondieron. Espero que les estén gustando las historias Reddit. Dejen mucho amor allá abajo en los comentarios. Nos vemos mañana con un nuevo video.